La elección de Ecuador para liderar el G77 más China, a decir del presidente de la República, Rafael Correa, demuestra el reconocimiento mundial ante los procesos que se desarrollan en nuestro país. La lucha contra los paraísos fiscales será uno de los principales objetivos mientras dure la presidencia pro tempore del organismo. Sobre su trascendencia dialogaremos a continuación. Jorge Mora, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Jorge Mora, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Doctor, ¿cuál es el concierto o cuál es el contexto general en el que Ecuador asume la presidencia pro tempore del grupo G77 más China? La verdad es que es un momento histórico muy importante donde se decantan dos tendencias, aquella que sigue siendo el hegemón mundial de los Estados Unidos y también Inglaterra y Reino Unido, más aquellos países que, siendo del sur, intentan tener nuevas condiciones de equilibrio, de justicia, de distribución de recursos, de conocimiento. En este caso se trata de romper contra la hegemonía que nos ha tratado como patio trasero y en ese sentido se trata de reivindicar el derecho de más o menos el 60% de la población mundial. Es decir, este grupo aglutina a la mayor cantidad de la población en todo el mundo. Sí, porque se habla más o menos de los países del sur, a excepto de Australia y de Sudáfrica. Toda aquella franja que desde Centroamérica involucra a todos los países de Latinoamérica, de África y del Asia de la parte del sudoeste. Son 134 países los que conforman este grupo y años después de conformado ya se sumó China. ¿Por qué la importancia de sumar al gigante asiático a este grupo cuyo objetivo es fomentar el desarrollo, se escuchaba esta tarde, sobre todo en los países que se encuentran en vías de desarrollo? En inicio, la intención es ser autosuficientes, sostenibles y sustentables. Me hubiese gustado que los 134, 133 países tengan autonomía financiera, pero sin embargo, al no poder hacerlo, se ha invitado a la China para que intente sopesar y también competir con el dólar, que de alguna manera ha limitado y ha estancado el crecimiento de la economía de muchos países. Ahora bien, Ecuador marcó ya una agenda, una pauta de lo que se pudo escuchar en cuanto a la declaración inicial por parte del presidente de la República. Por ejemplo, la reformulación del sistema de comercio internacional, uno de sus temas, y el segundo, el combate a los paraísos fiscales. ¿Cómo se analiza? ¿Cuál es el objetivo principal desde nuestro país al plantear esa agenda en el grupo G77? Desde Latinoamérica se ha denunciado y se ha luchado contra aquello que tiene el poder. No es posible que en el mundo el poder lo tenga las finanzas. Lo que se trata es de volver a darle el poder al ser humano. Y en esa medida, el gobierno ecuatoriano ha liderado esta serie de ideas innovadoras que lo que pretenden es que la política sea quien domine los escenarios mundiales y no sea el capital, sus intereses y aquellos países que de alguna manera controlan el mundo a través del mundo financiero. ¿Puede calar ese discurso del presidente de la República dentro de este análisis internacional? Por supuesto, porque a la larga representa el 60% de la población que adolecemos de los mismos problemas. Sí, se van a quejar aquellos países, por ejemplo, del G8. Aquellos países ricos que viven en cambio de la especulación financiera. Sin embargo, los países pobres o los países en vías de desarrollo tienen como derecho imperioso el volver a tener el propio destino en sus propias manos, porque caso contrario pasarán los siglos y sin embargo estos países jamás saldrán del subdesarrollo. Durante su explicación el presidente de la República señalaba que la mayor cantidad de riqueza se concentra en pocas manos y un poco también es evidenciando este panorama, ¿no? El 60% de la población se agrupa en el denominado grupo de los 77 países. Pero la riqueza se concentra en los otros países. ¿Cómo confluir las ideas o también las políticas, que es lo que se necesita para cambiar el eje hegemónico? Bueno, de hecho los países ricos van a intentar hacer que no funcione. Pero aquí hay un espacio de lucha y quisiera que no sea solamente la intención de presidentes como Evo Morales, como Rafael Correa, sino que se vuelva una tendencia y una necesidad mundial de la mayor parte de la población. No va a ser fácil. Sin embargo, se debe trabajar en este tipo de ideas que lo que intentan es darle al sur del mundo también los niveles de vida que se merecen, porque no es posible que aquí haya personas que de la especulación financiera sean ricos, tengan todas las prebendas y que sin embargo el sur del
del mundo. No obstante, el trabajo de siglos siga postergada. Es un asunto de justicia, de reconocimiento del derecho que tenemos todos los seres humanos. Pero ese no es un discurso que tal vez quede en el aire y que al momento de aterrizar ya o poner los pies sobre la tierra, como que no cala o no tiene los oídos necesarios para profundizarlo. Sin embargo, el sur del continente, el sur del mundo, especialmente el Ecuador, en su momento Venezuela y también Bolivia, han tenido unas medidas importantísimas. El hecho de ya no negociar, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, sino que buscarse un socio estratégico diferente como la China, puso a los Estados Unidos y a los grandes realmente en una enorme preocupación, porque saben que no son los únicos. Cuando ellos eran los dueños del mundo y no había nadie que haga el contrapeso, ahí podían tener este discurso como un discurso político, netamente, digamos, inservible, inútil, retórico. Que se quedaba en el aire, en cierto quedaba momento. en el aire. Sin embargo, Sí. si hoy ya no te pido prestado a los Estados Unidos y le pido a la China, entonces ya cambia la situación. Ya hay otra persona que puede poner, por ejemplo, conocimiento, tecnología, recursos, finanzas, y se podría establecer un nuevo orden internacional. El peligro que me queda es el hecho de que podamos matar a un gigante como los Estados Unidos y hacer nacer a otro. En este caso habría que pensar, y el grupo del G77 debería trabajar en una idea que me parece fundamental, en el hecho de trabajar en la creación de los bancos del sur, no solamente el Banco del Sur, los bancos del sur, porque el mejor negocio sería, yo tengo dinero, yo me lo presto y yo me pago el interés. ¿Pero a qué nos referimos con eso? A ver, en Ecuador, a nivel de Latinoamérica ya se venía discutiendo este sistema de integración y también el tener el sistema financiero en Sudamérica, Así es. pero no ha surtido efecto. Digamos que se ha postergado por dada la situación de que los países latinoamericanos han dependido de una manera exagerada en el precio de flotación de sus materias primas. Cuando tenemos la exportación basada en materias primas y no tenemos valor agregado, no tenemos ciencia, no tenemos tecnología, estamos en situación de desventaja. Me parece que se postergó esta necesidad de tener la arquitectura financiera en el sur. Y yo quisiera que tengamos a la China como un socio estratégico, pero tampoco nos entreguemos de una manera absoluta. Pero tengamos el plan A y el plan B. A la larga, la monogamia financiera no le hace bien a nadie. A la larga, tendríamos que tener 2 o 3 opciones. En este caso, la China tiene una gran predisposición y también una posición, yo diría, contestataria frente a los Estados Unidos y al G7. En este caso, la China creo que presenta de momento las condiciones adecuadas. No obstante, no hay que perder de vista que de aquí a futuro deberíamos trabajar en el hecho de lograr autonomía financiera. Usted hablaba sobre los bancos del sur. ¿Cuáles serían las regiones que de alguna u otra manera integrarían este sistema financiero? Un sistema financiero, por ejemplo, el sudeste asiático, que tiene un enorme potencial. Los tigres asiáticos tienen una gran capacidad financiera. ¿Dependencia económica significaría aquello? Yo diría más bien independencia económica. Independencia, porque también África debería comenzar a pensar en el ahorro, no solamente pasar en situaciones de catástrofe, pero sobre todo Latinoamérica, donde habría que encontrar nuevos órdenes y nuevos consensos para retomar esta idea que es muy valiosa. No quisiera que se pierda en el tiempo, pero 5 o 10 años es un tiempo extremadamente corto donde ha habido variables como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, que en su momento ahora habrá que pensar, por ejemplo, los créditos a la China y también el de fortalecimiento del yuan como la moneda que podría hacer el contrapeso necesario al dólar. Ahora bien, ¿se pueden también ya en este ámbito fortalecer los sistemas de comercio, por ejemplo? ¿Se pueden abrir los acuerdos comerciales? Debería abrirse, pero sin embargo, en otros términos o no con la dependencia de los países del norte. El pensar que si no se hacen negocios con los Estados Unidos o con Europa, no se puede hacer nada, me parece que es un error fundamental. Hay que pensar en otros escenarios y hay que pensar en otro tipo de comercio. ¿Cómo no cuáles? solamente de bienes y servicios, sino también, por ejemplo, de capitales o el movimiento de personas que están saludables. Este es un movimiento que podría generar una serie de recursos importantísimos para no haber una monodependencia, tanto financiera cuanto intelectual del norte. Yo creo que la intelectualidad del sur también tiene mucho que decir. ¿El intercambio de ciencia y tecnología podría darse? Más bien de procesos de investigación y desarrollo, que con el paso del tiempo se darán ciencia y tecnología. En principio hay que tener una política muy fuerte en investigación y desarrollo. Los primeros países que logran salir del estado de pobreza es quienes comienzan a pensar y a investigar de manera fuerte, de manera sostenida. Le hago estas consultas porque el presidente en su alocución también mencionó la posibilidad de reformar todo el sistema de comercio internacional. Y, por ejemplo, Ecuador mantiene las salvaguardias arancelarias que en este año se empiezan ya a desmontar. ¿Es necesario entonces pensar en un nuevo orden comercial, tal vez dentro de este sistema del grupo de comercio o del grupo de los G77?
Algunos filósofos que estudio tienen una frase que hoy se le escuché al presidente de la República. Se podría pensar en hacer las cosas de otra manera. Ya el nuevo orden internacional que nació en Bretton Woods me parece que se agotó porque ha llegado a ciertos límites donde se vuelve una especie de círculo vicioso. En ese caso, el divorcio de las grandes potencias, el divorcio de esa dependencia financiera, el divorcio de ese tipo de acuerdos, de las cartas de intención, hace que se puedan establecer condiciones en mayores niveles de equidad. Porque no solamente es cuestión de depender de uno, sino también asumir el propio desarrollo en historia, asumir que el desarrollo está en nuestras propias manos. Y de los socios que son más comunes a mí. Por ejemplo, es muy interesante el hecho de pensar en negociar, por ejemplo, con aquellos países como Corea, con el cual estamos estableciendo algún tipo de relación, con el mismo Tailandia, o países de este tipo del área del mundo que son muy importantes, que tienen una gran capacidad creativa. También es muy importante pensar en nuestros mismos hermanos latinoamericanos, que dada esta serie de inestabilidades, ese tipo de cambios que son propios de la región, pero que de a poco se va logrando cierta estabilidad. El Ecuador es un gran ejemplo. Tener 10 años de absoluta tranquilidad en cuanto a lo político, eso dice que sí se puede lograr niveles de racionalidad política y eso permite niveles de desarrollo económico, o más bien potenciar la posibilidad de que tengamos un desarrollo económico sostenido y sostenible en el tiempo. Pero eso también se basa en cuanto a las tendencias y las decisiones políticas. Vemos como, por ejemplo, Colombia y Perú firmaron ya acuerdos comerciales en su momento con la Unión Europea y luego Ecuador se sumó a aquello. Pero ¿qué pasa con el comercio? Por ejemplo, estoy pensando con Chile, estoy pensando también con Uruguay, con Argentina, que hay de alguna u otra manera también comercio. Por supuesto, y entonces el Ecuador también tiene que hacer un mea culpa en el hecho de haber sido extremadamente quisquilloso o quizá temeroso en no establecer acuerdos con los países vecinos. Me parece que también es un llamado para que el Ecuador asuma una nueva conducta un poquito más osada, más atrevida respecto a entender que los países vecinos son sus hermanos socios potenciales naturales. No nos podemos aislar, entonces. No, por supuesto, porque no existe el planeta Ecuador, que no tiene límites con nadie. Entonces ahí cometeríamos un gravísimo error. Tampoco podemos comenzar a pensar que aquellos países que están muy, muy lejos y que tienen que pasar una serie de océanos y de países también son los naturales. No, habría que volver la mirada a Latinoamérica y en esa medida creo que los gobiernos latinoamericanos tienen una deuda pendiente. Creo que la integración latinoamericana es el primer paso fundamental para que esta propuesta del G77 sea viable. Caso contrario, sería una utopía, como dice usted, una retórica que pasará en el tiempo sin pena ni gloria. Ahora bien, pasemos al otro punto, el tema de los paraísos fiscales. ¿Cómo mira Jorge Mora este planteamiento efectuado por el jefe de Estado? Por supuesto que es una obligación, porque a la larga lo que te dice es que tiene dinero, se lo lleva a otra parte y se desentiende de sus obligaciones cívicas. Una de las obligaciones cívicas del ser humano es pagar sus impuestos. Pagar sus impuestos que es una obligación cívica y moral, porque los dineros los generaron en este país. El sacarlo a un paraíso fiscal quiere decir desentenderse del país, desentenderse del lugar donde uno disfruta, por ejemplo, de vías de transporte, de educación, de todos los beneficios. Sin embargo, yo tengo la sinvergüencería de no pagar ningún tipo de impuesto en el país. En ese sentido es una obligación moral. Pero como no se tiene los buenos ciudadanos que le aporten al país, hay que crear leyes que inciden a que las personas tengan su dinero aquí y cumplan con sus obligaciones naturales. No obstante, existen estos paraísos fiscales que son países que abren sus puertas, que cierran la cortina para que mucha gente ponga su dinero para que ellos, los creadores de los países fiscales, vivan bien. Ahora bien, última consulta, doctor. También se dice que hay personas que, bueno, colocan sus recursos ahí, pero sacaron los dineros del país de origen pagando los impuestos. Impuesto a la salida de divisas en el caso de Ecuador. Es decir, cumplieron con la normativa legal. Sí, en parte, pero no es todo, porque también una de las obligaciones es trabajar en el país, pero también reinvertir en el país. El país tiene mucho potencial. Pero eso lo sabemos las personas que tenemos capitales limitados y no los que tienen más. ¿Usted cree que pagar el 5% de salida de capitales ya justifica el escape de estos capitales para que vayan a rentar a otras partes bajo otros intereses? Me parece que falta un poco de criterio cívico. Correcto. Gracias, doctor Jorge Mora, analista internacional, hablándonos un poco sobre la posesión y también la visión que se tiene sobre el grupo de los 77 Machina, aquí en la televisión de la Asamblea Nacional.